para los que no me conocen, yo soy María Inés McCormick, yo soy periodista y escritora de literatura infantil colombiana y soy la creadora de este proyecto que se llama Curuba y Cocuyo. Curuba y Cocuyo es un proyecto digital para familias colombianas que están viviendo en el exterior y quieren guardar el español como segunda lengua en casa y mantener la cultura colombiana. Obviamente también nos siguen personas de América Latina, incluso personas de España, y bueno, este es un tema el día de hoy que le importa a muchas personas sin importar que sean colombianas o no, eh, porque realmente lo que nos concierne en este momento es la educación bilingüe, la crianza bilingüe cuando estamos tratando de mantener nuestra lengua materna. Entonces, bueno, como es un tema tan rico y hemos recibido muchas preguntas, porque digamos que es aquellos temas que generan muchas dudas en la crianza, porque hay demasiados mitos alrededor de ellos. Entonces, bueno, yo les presento a Ana María Acevedo, ella es logopeda, ella está en Alemania, en Berlín, si no me equivoco, Sí, y en Berlín. ella pues es experta, logopeda, experta en bilingüismo, en desarrollo del lenguaje. Eh, en Colombia decimos, y en algunos países de América Latina decimos fonoaudiólogo, entonces para los que están perdidos un poco con el título, Ujú. bueno, entonces cuéntanos un poco, Ana María, cómo es el rol del logopeda y el bilingüismo y lo que tú ves en tu consulta. Mm, Bueno, como tú dijiste, yo soy fonoaudióloga. Aquí se dice logopeda, pero la fonoaudiología tiene un punto adicional, que es esa parte más investigativa. El logopeda aquí trabaja más, o sobre todo aquí en Alemania, esa parte técnica, ¿no? Y mi rol aquí es ayudar a estas familias multilingües a que sus hijos crezcan con dos o más lenguas. Como yo soy especialista en el desarrollo del lenguaje, me puedo dar cuenta en qué momento una de las dos lenguas o las dos lenguas está fallando y puedo analizar si es porque pasa algo a nivel de una de las lenguas, o sea que necesita una profesora de idiomas, o hay algo en su proceso de desarrollo del lenguaje que le impide acceder a esta segunda o tercera lengua. Entonces, eso es más o menos lo que hago. Vienen cosas específicas del español como la terrible R, que todo el mundo busca mis servicios para la R, y cosas así, pues que son muy específicas como, no sé, conjugación de verbos y más cosas específicas de cada lengua. Pero mi rol aquí como fonoaudióloga en Alemania es cuidar que un niño o una niña multilingüe pueda crecer con dos o más lenguas de igual manera. Yo no trabajo solo en español, trabajo en alemán y ayudo también a otras familias multilingües que no está involucrado, en donde no está involucrado el español. O sea, yo intento que estas familias puedan de alguna manera con mis consejos seguir creciendo en un mundo multilingüe. Y trabajo desde problemas del lenguaje, o sea, que les falte una letra, que no conjuguen bien un verbo, que a nivel de lenguaje no entiendan cómo no entiendan toda la parte pragmática de la lengua, y también trabajo todo lo de terapia de aprendizaje. O sea, si un niño o una niña no puede leer y escribir correctamente, analizo si es debido a este multilingüismo, que entre comillas les digo casi nunca es, o si realmente es que necesita un apoyo terapéutico independientemente de la lengua en la que esté funcionando. Ya Bueno, está volviendo la voz, como puedes ver. bien. Bueno, yo creo que empecemos a construir este edificio como por etapas. Entonces, Vale. empecemos por los cimientos. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje en general, como el ser humano, cuáles son esas etapas? Porque creo que ahí empiezan muchos de los mitos que afectan al bilingüismo, porque la gente dice, no le hable en dos idiomas porque le va a quedar una tara, lo va a traumatizar, le va a generar un retraso. Entonces, explícanos cómo son estas etapas, así el niño esté creciendo en español, en alemán, en francés, en cualquier idioma. Ok, primero decir que el lenguaje se desarrolla hablando, no hay otra forma de hacerlo, interactuando con las otras personas y viviendo desde una parte emocional todo este proceso de hablar. Una persona, o un niño o una niña que no tenga una conexión emocional con la lengua, se le hace mucho más difícil empezar este desarrollo. ¿Cómo comienza el niño, la niña o el bebé en estos casos? Comienza específicamente analizando primero que todo que cuando él hace ciertas cosas hay una reacción de la familia, que si él llora o ella llora, la familia reacciona cambiándole el pañal, no sé, mirando si algo le pasó, dándole comida, abrazándolo porque de pronto necesita afecto. Y al bebé, al bebé, cuando el bebé se da cuenta que eso produce una reacción, comienza a jugar
con esas cosas. Comienza a llorar por muchas cosas para ver cuándo sí le funciona, cuándo no, y comienza a ver empiezan a hablar de que en el llanto del niño hay 7 niveles diferentes, porque el niño empieza a llorar de acuerdo a lo que necesita. No es el mismo llanto que tiene un niño que tiene que cambiarse el pañal, a un niño que necesita un poco de atención, al niño que necesita comer. Entonces los papás y las mamás se dan cuenta de eso y empiezan a decir, este niño necesita un poco de tetero o de leche materna. Eso por ese primer momento. Después, cuando el niño comienza a balbucear, a gaguear, a decir esos pequeños sonidos de ba, ma, se va dando cuenta que hay unas reacciones más específicas en las personas. Que cuando dice papá, que por lo general es lo primero que dicen, todos se emocionan. La mamá dice, ay, yo quería que fuera mamá antes que papá. Y comienza este proceso de ver, ok, si cambio, todo esto obviamente no ocurre intencionalmente, ¿no? Pero digamos que para ponerlo en modo cuentico, empieza a mirar, ok, si yo digo papá, reacciona mi papá de cierta forma y mi mamá reacciona de otra forma, y comienza a empezar a explorar qué otros sonidos puede decir que produce una reacción en las personas. Pasado esos primeros 8 o 9 meses, el niño comienza ya a tener algunas palabritas. Mamá, papá, de pronto puede decir agua, le dice baba, buba, o sea, ciertas cosas que para nosotros empiezan a significar algo en el lenguaje. Y ya comienza a comprender mucho de lo que se le dice, ya entiende que es un no, ya sabe que reírse y empieza esa risa social del niño. Y así va sí, desarrollando su lenguaje, pasando primero por sonidos bien adelante como la M, la P, y va yendo de adelante hacia atrás. Y luego se devuelve para decir la R, que tiene una vibración adicional que se produce más o menos a los 5 o 6 años. A mí no me gusta mucho hablar de esos momentos en donde el niño o la niña produce letras específicas porque las familias se asustan cuando se dan cuenta que el niño o la niña no dice eso. A mí me gusta más mirar que alrededor de los 2 años el niño o la niña responde a todas no, responde corporalmente o con algún tipo de actividad a lo que la familia le pide. Por ejemplo, si tú le dices, no cojas eso, el niño se echa para atrás o lo intenta coger, pero te mira de una forma maliciosa, como picarona, como diciendo, yo sé que no la puedo coger, pero lo voy a coger. Entonces, ese primer proceso en el desarrollo del lenguaje es más ese proceso de comprender lo que está pasando. Después empieza el proceso de expresar, pero empieza con las cosas que son necesidades básicas de él y que puede expresar con su poco finura que tiene en el lenguaje, ¿no? Entonces empieza a decir agua, empieza a decir tete, empieza a decir baba para su juguete preferido, y así va de a poco en poco añadiendo más cosas. Alrededor de los 3 años ya comienza a hablar, a hacer frases un poco más estructuradas, y ahí es donde las familias multilingües empiezan a decir, pero ¿por qué dice la oración completamente diferente? ¿O por qué dice la R como la R en Francia o como la R aquí en Alemania? Ahí empiezan a ver esas diferencias entre las lenguas, y ya alrededor y empieza a jugar con los chistes. El niño empieza a darse cuenta que hay algunas cosas que producen, que son un poquito, digámoslo, ridículas, pero que para las personas hay una reacción de gracia, y empieza a jugar con eso. Empieza también la etapa de los porqués, y nos ponen hasta aquí con todos los porqués que ellos tienen en su cabecita, y empieza él mismo con su lenguaje a explorar el mundo. Por lo general en esa etapa, después de los 3 años y medio que ya están en el jardín infantil, comienzan a usar el lenguaje de una manera social, porque llegan al jardín infantil y tienen que hablar con otros de su misma edad, y al principio pueden hacerlo pegando, mordiendo, arañando, pero se van dando cuenta día a día que es preferible usar la palabra para poderlo hacer, ¿no? Y ya después de los 5 ya tienen un lenguaje completamente construido. En el español, muchos niños y niñas se les dificulta la R, y se puede dar una espera hasta los 5 años y medio, incluso hasta los 6, pero lo importante es que antes de entrar al colegio tenga todo su desarrollo del lenguaje completo, tenga toda su estructuración de las frases completas para poder estar listo a empezar esa etapa de lectura y escritura. Bueno, ¿y cómo hacemos, por ejemplo, cuando una mamá primeriza está viviendo en Ujú, el extranjero con su pareja y ninguno habla, o cada uno habla un idioma distinto y sí. deciden tomar esta estrategia de un padre, una lengua, por ejemplo, o que incluso puede haber tres lenguas hablemos del caso de Alemania,
Puede ser una Mm, madre colombiana, un padre francés y viven en Alemania. Entonces el padre francés va a pasar el francés, la madre colombiana en el español y tal vez entre ellos se hablan en alemán. ¿Sí? Este chiquito, ¿cómo empieza a, a organizar en su cabeza todos esos sonidos? Porque, digamos, por ejemplo, el francés que tiene tanto sonido nasal, cuando tú mm, decías que el niño dice ma, pa, puede ser que yo como desde mi lengua materna española diga, ah, está diciendo esto. Pero mi esposo o mi pareja que tiene otro idioma, incluso si nos vamos a otros idiomas como japonés o chino, que incluso tienen sonidos distintos, puede decir, no, está diciendo esto. claro. ¿Cómo Ujú. hace el niño para organizar en su cabecita y no confundirse? Ok. Creo que tú lo has dicho muy bien, organizándolo. O sea, hay que tener en cuenta que los niños no son multilingües, o sea, no tienen esa concepción de que hablan dos, tres o cuatro lenguas. Un niño después de los 3 años y medio comienza a darse cuenta que no todo el mundo habla como él habla. Aquí pasa mucho en el tren, que van en el tren y dicen, mamá, ¿qué habla este niño? Ese niño no habla alemán, ese niño no habla español, ¿qué lengua habla? O sea, ya comienzan a identificar. Entonces, eso lo quería decir primero y lo otro antes es que ahorita realmente las estadísticas muestran que ese método de una persona en una lengua está mandado a recoger, porque la realidad de las nuevas familias es que casi todas están involucrando tres o más lenguas. La mayoría de los casos que yo tengo aquí son de familias como la que tú describes, que además no se hablan en alemán, viviendo aquí en Alemania, sino que esas dos personas se hablan en inglés, Mm. porque se conocieron en otro sitio. Entonces, aunque digamos que es el ideal, que pudiéramos usar el de una persona en una lengua, la realidad es que cada familia es una constelación diferente y hay que tener mucho cuidado que esas constelaciones se respeten y se puedan beneficiar, ¿no? O estimular. Volviendo a tu pregunta, lo que hace el niño es empezar a ver reacciones. ¿Cómo reacciona mi papá cuando yo digo ciertas cosas? O mi mamá, o mi abuela, o mi abuelo, o el tendero, o el panadero. ¿De qué manera ciertos sonidos que yo hago en mi boca hace que la persona reaccione? Entonces, por lo general, lo primero que hace un niño es lo mismo que hace un niño monolingüe. Empieza a hablar de la forma más concreta y más corta. Entonces, por ejemplo, pelota para nosotros en alemán se dice Ball y Ball es mucho más fácil de decir que pelota, porque Ball es una sílaba, pelota son 3 sílabas, de las cuales la del medio es una de las consonantes más, o sea, LO es una de las consonantes más difíciles. Ball, en ese momento puede decir Ball, va, pero es mucho más fácil de entender. Entonces, él empieza es mezclando las lenguas y viendo cómo reacciona la gente y cada vez se va volviendo mucho más fino. Por eso es tan importante que los niños tengan la posibilidad de tener inputs en todas las, o sea, en varios contextos en cada una de las lenguas que maneja. Es importante que si mi hijo o mi hija va a una jardín infantil en español, que tenga la posibilidad de tener una actividad extracurricular en su otra lengua y que tenga también personas muy cercanas a él o a ella que le puedan hablar esas lenguas. El ejemplo que tú dabas, el papá hablaba francés, tú hablas español y viven en Alemania. Al tú ser la mamá, tienes una relación, un vínculo emocional con ese niño, el papá tiene otro vínculo emocional, hay que buscar una tercera persona en alemán que cree otro vínculo emocional también con ese chiquito. Y así él va generando ciertas formas de hablar con cada uno. El niño no se sienta por ahí alrededor de los 4 años a decir, ok, yo puedo decir de tal forma en español, pero tengo que decir en francés eso mismo, pero de esta otra forma, ya conscientemente. Pero antes es un proceso que va haciendo de ensayo y error, de cuando va a vacaciones a Colombia y ve a la abuela le dice, no te entiendo. O le dice, no hables así, no hables como gringo, que muchas veces en Colombia lo dicen, y el niño va aprendiendo que hay cosas que no funcionan. Pero yo vuelvo a que es como lo mismo que un monolingüe, porque el monolingüe también aprende a saber cómo hablar en qué momento. Un niño no habla igual a un maestro, a una maestra, que a la persona que está en su casa. No le habla igual al amiguito de la esquina, al médico. O sea, siempre hay una diferencia de hablar y el niño va probando cómo usar la lengua de acuerdo a cada una de las funciones en la que está. Entonces, para mí es muy importante que la gente entienda que el niño no tiene ni idea que está viviendo un proceso multilingüe. Nosotros somos los que lo sabemos,
que está viviendo ese proceso multilingüe y nosotros tenemos que estar tranquilos que ellos no saben la diferencia, nunca lo van a saber, nunca, ni de adultos, porque no son monolingües. O sea, Ok, no, entonces, primer mito que vamos a desmitificar, no se confunden. no. Si nosotros como padres criando niños encontramos profesores de nuestros hijos o doctores o personas o familias, suegros, tíos, vecinos que nos dicen no le hable en español porque lo confunde, entonces así como no, No. primero no se confunde porque él ya está multilingüe, digamos, su cerebro ya se organizó para tener dos canales o tres o los que sean de idioma. Entonces, primer mito, que quede claro, no se confunden. A él no le causa confusión. Ninguna confusión. La confusión viene después por las familias que empiezan a hacer ese tipo de comentarios, pero el niño nunca se confunde. Él obviamente no tiene conciencia de lo que está pasando en él, pero es como un niño monolingüe. Un niño monolingüe tú también le dices, no puedes decir esto aquí, por favor no uses malas palabras, y él está todo el tiempo probando su lenguaje. Es exactamente lo mismo, solo que aquí en varias lenguas. Digamos, por ejemplo, en un caso de la vida real, estamos en el caso del niño en Alemania que dice bal, la pelota. Entonces yo digo, bueno, Ajá. pelota es muy difícil. Si yo le digo balón en español, debemos aprovechar esos momentos para hacer la adquisición del vocabulario, ese input. Así si el niño me dice ver, un vaso en Ujú, francés, y le digo, ok, en español se dice vaso, como a propósito. ujú. En nuestra lengua debemos aprovechar pequeños cotidianamente para incluir ese vocabulario. Ajá, pero no en modo de enseñanza, sino que si el niño te dice la palabra tan linda que dijiste tú en francés de vaso, tú respondes automáticamente diciendo, sí, ¿quieres el vaso? Te paso el vaso. Sin decirle a él, en español se dice vaso, porque para él no hay esa concepción de la palabra en español o la frase en español se dice. Entonces eso es tiempo perdido, por decirlo así. En cambio, si tú le dices, ah, ok, ¿quieres el vaso? Mira, en el vaso puedo ponerle agua. El vaso me sirve también para meterle, para echar leche o cosas así. Es mucho más productivo para el niño que si nos ponemos como profes a decirle, mira, esto es vaso y aquí también está una lámpara y aquí hay otra cosa. Ok, o sea, no es jugar al traductor, sino simplemente Exacto. si ella o él me habla en francés en mi caso y me dice algo, yo escucho y vuelvo y dirijo la conversación y sigo hablando en español y le digo, como dices, sí, la leche y la leche y la vaca, o sea, que sea siempre como consciente de mi parte lo que estoy haciendo, pero no volverlo, porque hay veces que lo que podemos hacer los padres de familia en estos casos es como, no, me hablas en español, me lo dices en español, tú sabes, ¿cómo se dice? Por ejemplo, j'ai faim en francés sería tengo hambre, y que yo le dijera, pues Ujú. no, si no me dice en francés no le doy comida, como con Sí. la redundancia. ¿Por qué caemos los papás en esta Por la angustia. estrategia porque somos monolingües y no crecimos Exacto. así? Eso es una cosa. Y por la angustia que todo padre y madre tiene que los niños no van a hablar nuestra lengua. O sea, es una angustia que tenemos como familias, donde pensamos que si no le damos todo el input ya y si ellos nos dicen las primeras palabras en español, ellos nunca lo van a hacer. La realidad es que ellos comienzan a hablar la lengua que les quede más fácil, la lengua que más usan. Y por eso lo hablan en francés o en alemán, en mi caso. O en inglés. Ahora, también tiene que ver con la necesidad por lo general en las familias, uno ya sabe, si el niño mueve un poquito el ojo, uno ya sabe que quiere el osito que siempre está guardado en la repisa de atrás. Uno ya sabe los gestos del niño. Cuando él está en el jardín infantil, por lo general, ahí sí necesita hablar. Y en esos jardines infantiles, que son por lo general monolingüe, necesita usar la lengua del país en donde está. Entonces, por eso para ellos es más fácil empezar a hablar en esas otras lenguas. Tú estás en Francia, o sea, puedes tener grupos en español, familias colombianas, te hablas con tu mamá o tu papá todos los días, tú le hablas a tu hijo todos los días, pero el tiempo que tu hijo o tu hija está recibiendo información en francés es mucho más grande. Entonces, por eso, y nosotros como familias les entendemos más. Entonces, por eso para él, el esforzarse lo hace más en esa lengua nativa en el que está, en esa lengua de origen, donde se encuentra,
que en la lengua de herencia, que en este caso es el español. Esto no significa que nosotros vamos a intentar que él, lo que decíamos ahorita, ¿no? Entonces, hasta que no me digas, tengo hambre, no te doy algo de comer, sino que buscamos que haya otros espacios donde él tenga la necesidad de hablar en español para que así vea le cambie ese switch, ¿no? Que tiene que cambiar. Bueno, y ahora que, sí, porque tú me decías, una pregunta que nos hicieron es, ¿qué hago si mi hijo no me responde? O sea, como que yo estoy Ujú, de buena actitud y le juego y le modelo, pero igual sigue sin responderme en español. ¿Hay ujú. algún momento en que se haga ese de clic, como ese, porque digamos que si yo soy, por ejemplo, estoy en Alemania, sé que no voy a poder ir a Colombia, hubo el COVID, hay algo que es verdad y es que muchos niños la llamada, al menos mis hijas, por Zoom con los abuelos están 5 minutos y se ponen a payasear y quieren hacer, Sí. abuelita, mira, sé hacer la media luna y entonces entre el ruido y la conexión y no veo, y no todos los padres, dependiendo de la edad que tengan, tampoco es que sean muy hábiles los abuelos con la tecnología. Sí, Entonces también eso hace que, sé que para muchas familias es más casi no es reto. una sensación placentera esa llamada de Zoom, se volvió más una experiencia un poco extraña en que no hay una satisfacción de parte y parte. Entonces, Ujú. ¿qué Mira, podemos decirle a estas mamás que están diciendo o estos papás que están diciendo yo hago y yo hago y yo le leo y pero él no quiere pasar? Hay que respetar esa decisión o seguir insistiendo y hablándole. lo que pasa es que para mí es muy importante ver qué es lo que yo quiero con mi hijo o mi hija. Yo quiero que él ame mi lengua, ame mi cultura, que use herramientas tan bonitas como la que tú tienes en tu página web y las disfrute o que se vuelva una clase adicional. Si nosotros queremos que él aprenda español y que hable español con nosotros, pongámosle una profesora de español y nos quitamos todo este problema de encima de estrés que estamos viviendo, ¿no? Si nosotros queremos que él disfrute o que ella disfrute la lengua, que sea una persona transcultural, que viva la colombianidad o la latinoamérica, o sea, ser latinoamericano, tenemos que darle también tiempo a las cosas. Eh, los niños y niñas por lo general hablan en la lengua en la que se encuentran. Si están en Francia, hablan más en francés que en español. Y yo ahí a las familias siempre les digo, miren si les entienden. Para mí, en un primer momento es lo más importante. Si tu hijo o tu hija te entiende, si tú le dices, pásame por favor el tenedor que está en la mesa del comedor y él va, te recoge el tenedor y te lo trae, está entendiendo y lo va a poder hacer. Si él se queda dudando, bueno, también depende de la edad. Ahí tenemos que empezar a hacer un poquito más de input. El switch cambia cuando viajan a un país hispanohablante, o sea, cuando tienen la posibilidad Sí, de estar porque en un mundo monolingüe. Ujú. eso mucha gente en las preguntas me decía, él entiende todo, o sea, yo le puedo hablar, Sí, le puedo ver dibujos animados, ahora que por Netflix puedes escoger el idioma y decir, entiende una película, pero no sí, produce, no habla, como que porque no entiende tiene la todo, necesidad. pero Claro, porque no tiene la necesidad con los papás y las mamás. Los papás y las mamás por lo general hablan esa lengua del sitio donde se encuentran. La mayoría de las familias donde no se habla, en este caso, por ejemplo, español o en tu caso francés, los niños tienden a hablar más español porque los papás o las mamás no tienen esa posibilidad de hablar con sus hijos en la lengua de origen, perdón, la lengua nativa. Pero si los papás o las mamás hablan esa otra segunda lengua, esto es, o sea, para ellos esto es fácil, o sea, no necesita hacer todo ese esfuerzo porque sabe que ellos me van a entender. Yo tengo una discusión aquí, o tuve una discusión, digamos, conceptual con una mamá y un papá que me decían, no importa, yo quiero que mi hijo me hable conmigo en español y yo le digo a él, es que yo no sé hablar alemán. Y le dicen, yo no sé hablar alemán y a los 2 minutos ve que habla por teléfono y salón, hello, wie geht's dir? O sea, una completa cosa, una contradicción que después dice, porque mi hijo me dice tantas mentiras. Bueno, eso es muy exagerado, ¿no? Pero estamos mostrándole patrones que no son, porque nosotros hablamos la lengua. Lo que llegamos con esta familia era que ellos se iban a sentar con el niño ya tenía 9 años. Se sentaron con él y le dijeron, mira, para mí es importante que tú me hables en español, tú puedes hablar porque yo te he visto hablando con tu abuela, te he visto hablando con tus primos, por favor, háblame a mí en español.
y así lograron como meterlo más a ese español. O sea, es como Para mí, ser ujú, sinceros con nuestros hijos e involucrarlos y decirles, para nosotros es importante, me sí, gustaría, yo acepto que puede ser difícil, o sea, de alguna forma seducirlos o involucrarlos o claro. hacerles que crean o que Ujú. acepten y Puede adopten ser, este plan de familia, digamos, porque claro, mentirles que yo no entiendo francés, pues bueno, no, o sea, es que sales a la la esquina y mentira es se toda la cae familia. sola. No, y yo también les digo es, usen, si quieren, un espacio en el día o en la semana donde toda la familia habla en español, incluso la pareja que no habla español. O sea, en ese momento nos estamos viendo Encanto, que todo el mundo ahorita ve Encanto. Y Encanto es en español, la ponemos en español, obviamente, cantamos las canciones en español y conversamos y se puede ahí nombrar claramente. En este momento hablamos español, como decía la camiseta, no me acuerdo qué cantante. Aquí se habla español. Juanes, creo que era. Sí, o sea, aquí se habla español. O sea, y eso hay que hacerlo. O sea, en ese momento donde tú le das una estructura, donde dices, aquí vamos a hablar en español, ellos lo entienden y lo hacen. Y ahí sí le puedes decir, no, 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 estamos en la hora de español. Cómprate las camisetas o pon unos letreros grandes, pon la bandera de Colombia, para que ellos hagan ese switch y ahí empiecen a jugar. Pero la realidad es que esto es parte de la identidad del niño o la niña. A nosotros no nos tocó vivir ese proceso de decidir qué lengua u otra lengua hablamos, pero nos tocó decidir qué tipo de ropa ponernos, qué tipo de maquillaje usar, qué profesión hacer. O sea, cada persona es un individuo y toma sus decisiones. Y eso están haciendo ellos y ellas. Entonces, por eso es como para ponerlo en pasos. Uno, involucren las actividades y si quieren ser concretos con ellos o ponerlo así en un momento estructurado, pónganlo para que ellos entiendan. Dos, hablen desde el corazón y explíquenle por qué es tan importante para ustedes que hablen en español. Y tres, sean siempre, bueno, utilicen también cosas que tienen que ver con la lengua. Yo no voy a hablar en español y leerles Caperucita Roja. O sea, Caperucita Roja yo sé que la entendemos, la hemos visto, súper bueno el cuento, pero es un cuento que pasa en un bosque que no tiene nada que ver con nuestras emociones ni con nuestra forma de vivir. Yo vi en tu página web eso que hiciste creo que era de la iguana, sí, la de la iguana. Y yo decía, o sea, esto es una maravilla porque yo viví el cuento, le besé la iguana, sé dónde están las iguanas, sé que en mi tierra hay muchas porque yo vivo en Cali. O sea, ese tipo de cosas las puedo transmitir más que decir que había una casa en el bosque muerta del frío cuando Cali hace 30 grados todos los días. O sea, por eso Ujú. es bueno meterle mucho de la cultura que De la nosotros tenemos. cultura. Ujú. Hablemos de un tema, digamos, yo en mi caso particular tengo suerte en que mi esposo habla español, es francés, pero habla español, entonces esa barrera del idioma no me tocó, ¿sí? Sí, Pero porque es una persona que viajó y tenía interés y bueno, y terminó aprendiendo también y practicando el el español español. conmigo. Muchas personas paran la crianza bilingüe porque no quieren incomodar a su pareja, de que su pareja se sienta aislado. Obviamente, ¿cómo hago yo? Y yo también si me pongo en el lado de la pareja que dice, yo estoy en Estados Unidos, por ejemplo, igual hay ciertos países o ciertas lenguas donde la gente es más abierta a, abrir, a hablar otro idioma. Por ejemplo, no sé, Alemania, Francia, donde igual a ellos les toca aprender inglés, dicen, bueno, Ujú. igual vamos a aprender español o italiano, suecos. Hay países que ya les toca a fuerza aprender una segunda lengua. Pero lo que he podido constatar de personas que están viviendo en países anglófonos es que para ellos, ¿para qué voy a aprender otro? Pero no es porque sea español, podría ser portugués, italiano, alemán, sueco, ¿para qué carajos? Si todo el mundo está hablando inglés. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para estas mamás y papás que están con parejas, en el caso particular, anglófonas, para decir, tal vez volvemos al punto de la sinceridad, como decir, esto es importante, apóyame, pero cómo se puede involucrar una persona que tal vez pasa directamente de la lengua en general? Ujú. Primero hay que mirar que esto tiene que ser una conversación antes que los niños nazcan. O sea, tiene que ser una conversación en el momento del embarazo o cuando decidimos casarnos o bueno, no casarnos, vivir juntos y tomar la decisión de decirle, ok, vamos a estar Si juntos, algún pero día tenemos hijos, para mí es importante que mi hijo aprenda mi lengua.
Y eso significa que, bueno, ¿cuál es tu rol aquí? Entre los dos medimos a ver cuál es tu rol. A medida que pasa el tiempo, las familias, la persona que no habla esa lengua, en este caso el español, empieza a comprender muchas cosas y puede interactuar, así sea en su lengua, pero puede interactuar correctamente en lo que estamos haciendo. Para mí es eso. Primero es un momento de sinceridad, donde nos sentamos no solamente con mi pareja, sino también con la familia de mi pareja y los pongo todos en contexto. Porque los abuelos o las abuelas son también pueden ser muy crueles hay veces y decir, pero si tú vives en Alemania, ¿para qué vas a hablarle en español a tu hijo? Y más cuando nosotros venimos de Colombia, que tenemos que viajar 14 horas para poder estar en nuestra casa. Entonces, eh, es como ser sinceros y decir, esto es importante y es parte de los valores que yo le quiero transmitir a mi hijo. Y tiene, o sea, eso es un no-go, o sea, se hace y vamos a mirar cómo entre los dos vamos a cuadrar para que esto se pueda hacer, ¿sí? Lo otro es que también es importante o sea, siempre tratar de que las actividades puedan involucrar, por ejemplo, hay cuentos que son bilingües, que no necesariamente sea necesario leerlo en las dos lenguas, tú lo puedes leer en español y tu pareja está mirando la parte en francés en tu caso y puede interactuar en francés, porque es la lengua que esa persona habla, pero de una manera coherente con lo que está pasando en el texto, ¿me entiendes? Entonces, es como buscar ciertas alternativas donde la persona puede interactuar con su lengua. Juegos que tenemos nosotros en Latinoamérica, que aquí, por ejemplo, no sabía que, bueno, aquí se juega escondite como en Colombia, se juega la lleva como en Colombia, o sea, hay muchos juegos que se hacen igual que aquí, que podemos compartir en español, en esa hora del español, e involucrar a mi pareja. Ahora, lo otro es que no en todas las actividades en nuestra lengua debe estar involucrado nuestra pareja. Hay momentos donde yo puedo decir, ok, voy a reunirme con mis amigos o mis familias hispanohablantes, mi pareja viene con nosotros, pero él habla con otra persona que también habla francés y yo me quedo con el grupo aquí conversando, o estamos conversando todos, pero es esa unión a nivel de español que también produce que el niño y la niña entienda ese nivel de cultura, ¿no? De interculturalidad. Pero Y para mí, bueno, como te digo, lo más importante es hablar siempre. y si no pudimos decirlo en el comienzo, porque también en la realidad a veces la gente dice yo no quiero tener hijos y después de 3 años, 4 años llega un embarazo no deseado o que se cambió de opinión durante... Lo importante es hablar, no importa en Sí. qué momento, pero desde que sabemos que está el niño, porque hay una barrera de muchas madres y padres más que todo madres, que dicen, no, ya es demasiado tarde, yo la embarré, no empecé a hablarle desde bebé, ¿por qué no? Y aquí quiero hacer un paréntesis, hay muchas madres, hablemos de personas que tuvieron que ir, bueno, que se fueron por estudios, por decir algo, se fueron a los Ujú. 17, 18 años, o que son ya primera generación de migrantes, pero que llegaron, por ejemplo, tengo personas en Australia, digamos que se fueron, sus padres emigraron y ellos llegaron a Australia cuando tenían 10, 11 años, hicieron la escolaridad y ya llevan 20, 25 años donde el inglés se convirtió en la lengua de Es uso, la lindo. lengua Ujú. dominante y ellos hablan español como nacieron en Colombia y hablaban en casa español, ellos no tuvieron lo que tú decías un poco al comienzo, aprendieron el inglés lo adquirieron, permeó totalmente, pero las bases del español estaban sólidas. Ahora que se Ujú. convierten en padres y madres, ellos dicen, wow, es difícil, o sea, con mis hijos no va a ser igual, porque ellos no están creciendo, no tienen como ese mismo input. Entonces, veo también estas madres que dicen, yo quisiera educarlo en español, pero yo misma o yo mismo hace 20 años no lo uso, No, no lo ujú. hablo. Tengo mujeres que me decían, yo, bueno, las canciones de cuna, yo no me sé canciones de cuna. E incluso no le canto Ujú. canciones de cuna en ningún idioma, sino que le hago arrullos, bla, bla, la, o me invento una canción, pero no sé todo ese mundo de la infancia en español porque me fui muy niña o ya no se puede Ujú. perder esa lengua. Entonces, se puede retomar así. Un día yo después de ver esta charla tengo un niño de 5 años y digo, bueno, ahora sí, mañana vamos a empezar a hablarle a Pierre en español. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que mirar cuál es el modelo que vas a usar.
tú hablabas de uno, el de una persona en una lengua, de pronto en el caso de una persona con un niño de 5 años va a ser un poco complicado empezar. Se puede, yo lo he visto, gente que dice a partir de 5 años yo comienzo a hablarle solo en español y se puede, pero yo recomiendo empezar paulatinamente, de pronto con unas horas específicas en español, involucrando a otras personas. Puede ser una persona que me ayude con el niño o la niña a llevarlo a otro sitio, no sé. Ahí también es muy importante las organizaciones de migrantes o las actividades que hacen en muchos sitios en nuestra lengua. Aquí en Berlín tú puedes encontrar grupos de madres o padres de familia. Yo creo que hay, sí, mucho, unos 7 u 8 en todo Berlín. Estamos en una ciudad muy grande, ¿no? Esto es una ciudad es intercultural, esto es multicultural, pero en un pueblo obviamente es mucho más difícil, pero yo puedo buscar por Zoom otras actividades o buscar una niñera que vaya o una persona que cuida a mi hijo, que vaya a estar con él unos días en la lengua. Pero, y nosotros empezar con espacios pequeños y luego ir ampliando sí, el tiempo de duración en ese español. Por eso yo te decía al principio que para mí ese uno persona una lengua es muy difícil, porque realmente las personas que ahorita están criando son por lo general personas como las que tú dices, que nacieron en estos países y que tuvieron la mamá o el papá hispanohablante o colombiano en nuestro caso y quieren no perder esa lengua. Por eso es tan importante siempre tener redes de apoyo, tener familias que también tengan la misma constelación que la mía, visitar un jardín infantil bilingüe, bueno, tener amigos, ir a cine en español, buscar cuentacuentos en español e irlo involucrando de a poquito. En últimas también, la opción del español como lengua extranjera, o sea, ese español que se da en el colegio, es otra opción también. O sea, hay diferentes formas de hacerlo. Lo importante uno es dejarse asesorar para ver cuáles son las herramientas que tú tienes para poder darles español a tu hijo o hija. Y segundo, buscar qué hay a tu alrededor. En Alemania, por ejemplo, pasa que hay familias que viven en pueblos pequeños, pero que saben que en esas ciudades más grandes hay actividades en español y van una vez a la semana o una vez cada 2 semanas para poder estar en ese grupo de gente, porque solas no se puede, ¿no? O sea, o sea, sí se podría, pero va a ser mucho más estresante y la idea es que esto no sea un proceso estresante para nadie. Porque es que hay otra de las razones por las cuales la gente desiste es por la carga mental, porque muchas Sí. veces, y esto pues, es como un poco triste decirlo, pero pareciera que la lengua materna se asocia materna a mamá, como que Ujú. entonces, y yo conozco también muchos hombres colombianos o latinos que a veces es la madre extranjera, volvamos al caso, hombre Sí. colombiano Ujú. casado con francesa, y es la francesa la que está aprendiendo español y la que asiste a actividades con los niños, o incluso Ujú. parejas que adoptaron niños colombianos y que se están interesando y que quieren aprender, pero a veces parejas, tengo conocidos en Suecia, en Noruega, que dicen, no, yo no les hablo a mis hijos en español porque es una carga más, Ujú. como que hace parte de, y como uno lo ve en las actividades sí, extracurriculares de los niños, ¿quién lleva al niño al fútbol, al teatro, a la danza, a la pintura? Pues la mamá. Entonces, ¿quién va a asumir la carga de la crianza de bilingüe? Pues también la mamá. Entonces, que en algún momento también las mamás dicen, es una carga No más, más. algo más, eh, y digamos que los efectos se pueden ver a largo plazo, entonces también hay como hay Mm. momentos porque también yo siento que la gente dice, lo entiende o no, o sea, como que también creemos que ser bilingüe es tener como que no tuviera acento, por ejemplo. Ajá. Sí. Y que no sea acento y que sea capaz de escribir, o sea, que la lectoescritura es como que yo, si yo pretendiera que mi hija en Francia tenga el mismo nivel que una niña de 8 años en Colombia, escolarizada, no sé, 7 horas a la semana, 5 días, todo en español. Entonces, Ujú. hablemos un poco como de esas motivaciones y qué es lo que se dice hoy en día de ser bilingüe. Como tú decías, esta primera estrategia Opol es muy buena, pero pues la realidad es que la sociedad cambió y ahora las parejas no son un papá o sea, el mundo cambió. Entonces, ¿cuáles Ujú. serían esas? ¿Qué es lo que se Ante- espera hoy de un bilingüe? ¿O
¿Qué es bilingüe? Antes que nada, em, hay que quitar otro mito y es que ese nivel, igual nivel en ambas lenguas o en las lenguas que un niño o niña es criado es un mito. Ninguna persona bilingüe tiene el mismo nivel en ambas lenguas. Puede ser que en algunos contextos pueda tener el mismo nivel, pero por ejemplo, yo hablo, el tema del multilingüismo lo hablo por lo general en alemán. A mí hay veces se me vienen palabras en alemán porque todo el tiempo estoy hablando de esto en alemán. Mi nivel en alemán de conceptos de multilingüismo es más alto que el español. ¿Me entiendes? O sea, porque Sí, sí, ese es sí. mi trabajo todos los días. No es lo mismo un niño o una niña que va un día a la semana a un niño que va, a un niño que está aprendiendo a leer y escribir, como tú dices, en una escuela, o tiene el programa ALCE, que es un programa que existe para la comunidad española, Ujú. que el niño que solamente está aprendiendo a leer y a escribir en francés. O sea, los niveles cambian y por más que tenga exactamente la misma cantidad de input y de cosas, siempre va a haber una diferencia. Y esa diferencia es importante. O sea, esa diferencia demuestra que es un niño que se mueve. Eso es como una ola. Hay momentos en que son más bilingües en español y otros momentos en que son más bilingües en el otro. Ahora volviendo a lo que tú me preguntabas, sí, o sea, los modelos van cambiando de crianza bilingüe y los modelos pueden, no son estáticos en una familia. Si al principio, por lo general, los niños, los bebés se quedan en la casa con uno de los dos, de los dos, del padre o la madre, uno de los dos se queda en casa. Y en ese momento ese bebé comienza a hablar más en esa lengua de la persona que está en la casa. Pero más adelante empieza la escolaridad y comienza más a influir esa escolaridad, entonces cambia de lengua y así va cambiando. Y así nuestro modelo. Si yo veo que mi hijo o mi hija está teniendo clases solamente en el sistema educativo del país donde me encuentro, tengo que buscar actividades para que mi hijo o mi hija puedan tener ese mismo nivel o buscar ese mismo nivel en español. Y hablando de la carga, yo pienso que si yo siento que es una carga, es mejor no hacerlo, porque todo lo que produce carga es algo que no sé, que no va a llegar a buen término. La carga se puede quitar en el momento en que yo sé que el niño o la niña toda esa información la va a tener ahí. Seguramente una persona que está en un pueblo, en las montañas, en Francia, la posibilidad de ella tener un multilingüismo como el que tiene un niño en París o en Berlín es muy diferente. Porque aquí yo salgo, en mi edificio, la mayoría de las personas que viven aquí hablan español. O porque vivieron en España, porque son hispanohablantes, o porque tienen niños que trajeron de países de hispanohablantes. O sea, pero si yo me voy a un pueblo por allá en Brandenburgo, seguramente voy a ser la única hispanohablante y la única migrante. Y ahí es más difícil y la carga es mucho más grande. Ahí yo tengo que tratar de bajar la carga y poner las expectativas a nivel que yo puedo hacer. El Realizar, nivel, exacto. Es así como cuando uno está embarazado y cuando nace el hijo, tiene que hacerle el duelo a ese bebé imaginado que yo lo quería de tal forma y me nació distinto. Entonces sí. también hay que hacerle un poco ese duelo de un niño bilingüe No, es que el cuento es perfecto, sino aceptar que es así. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuál es el límite? que, ¿Cuáles son mis condiciones? Y sobre todo si tengo tantas cosas en contra, como la pareja que no habla, los suegros que están en contra, el colegio que no me apoya y que soy la no única puedo en el viajar. partido, ¿no? Sí, es mirar cuáles son los recursos que tengo y trabajar con esos recursos, darles información y en algún momento mirar, o sea, si encuentro un nuevo recurso, lo uso, pero no se puede, ¿cómo se dice? Andar sobre la corriente, remar con la Sí, corriente, en sí. contra de la corriente. No estoy diciendo que no los pongan, que no trabajen en multilingüismo, trabajenlo, pero con las herramientas que tienen, involucren de pronto más actividades en Zoom con su familia, busquen actividades en Zoom, busquen si hay algunas cosas cerca en otras ciudades para ir, pero sean conscientes que no va a ser lo mismo. Más adelante, yo a muchas familias lo que les he recomendado es que, por ejemplo, utilicen el verano para ir a campamentos de verano en un espacio donde se haga en español, por ejemplo, y ahí va a coger un input mucho más rápido de español. O hagamos un semestre escolar en nuestro país, en Colombia. Aquí, por ejemplo, hay esos intercambios en colegios alemanes. Sé que el liceo francés también lo tiene,
que hace que yo puedo llevarlo un año allá, él puede estar inmerso en su cultura en Colombia, en la lengua, en el español, tiene las posibilidades de hablar también en francés, en tu caso, o en alemán, en el mío, y así va adquiriendo más cosas. Pero juguemos con lo que tenemos porque realmente eso es como el que quiere, no sé, abrirse de piernas completamente, pero nunca en la vida ha tenido esa flexibilidad. De a poquito tiene que irlo haciendo. Y siempre intentar que hablarle de la cultura, hablarle de Colombia, hablarle de nuestras tradiciones, de todo eso, para que el niño y la niña siempre tenga esa emoción por lo que es nuestro país, ¿no? Y la Y lengua de la que hablamos. Ujú, eh, para aclararle, como sigamos el tema de los mitos, hablemos ahora sí, de verdad, cómo saber que el hijo tiene un problema. Porque otra de las ujú, razones por las cuales muchas personas paran es porque, bueno, si tengo entendido, en el desarrollo del lenguaje hay momentos de mutismo o hay sí. niños que pueden tartamudear. Por ejemplo, mi hija pequeñita, tuvimos que llevarla acá se llama ortofonista, el Ajá. especialista, porque a veces trataba de hablar y se le atropellaban las palabras y todo, y cuando la llevamos, claro, la primera advertencia que uno hace es yo hablo español, la educamos bilingüe, pero digamos que yo tuve como de buenas que los especialistas que dábamos aquí como que no le ponían problema a eso, y al contrario, esta ortofonista dijo, no, pues muy bien, síganle hablando en español, y era más como que ella es la menor de todos los primos, ¿sí? Primas. Ujú, Entonces hay mucha emoción y hablan todos al tiempo. Entonces la ortofonista me decía, eso es como tratar de entrar a la autopista con un claro. montón de carros a toda y Sí. esta niña está tratando de, a los 4 o 3 años, de meter una frase en un montón donde es difícil para ella. Pero entonces, claro, obviamente si uno no da con un especialista que le explique eso, pues uno va a decir, o el entorno le va a decir a uno, ve, eso es por hablarle en dos, se volvió tartamuda, se volvió... Entonces, ¿cuáles son esas como cosas normales del lenguaje que uno debe decir, ok, eso le estaría pasando en cualquier idioma? ¿Y cuáles son Ujú. realmente cosas donde uno como papá debería decir, así fuera monolingüe, deberíamos consultar a un especialista? Eso es importante. Ningún niño multilingüe, debido al multilingüismo, tiene un problema de lenguaje. Ninguno. Es debido a otras razones. Tú hablaste del mutismo. Los niños tienen 6 meses, cuando entran al jardín infantil, por lo general tienen 6 meses, un periodo hasta 6 meses de mutismo, porque el niño o la niña tiene que pensar primero en qué lengua hablar, cómo hablan aquí, cómo tengo que hablar yo, y juega con su lengua, y por eso prefiere primero estar callado para así como comprender lo que pasa. Y ahí es donde todo el mundo salta, pero como así, tiene 3 años y no habla nada, mandémoslo al ortofonista o al logopeda o al fonoaudiólogo. Resulta que él necesita ese espacio. Nosotros también como monolingües nos tomamos ese espacio porque estamos entrando a un mundo nuevo que no conocemos y tenemos que ver cuáles son las convenciones sociales y lingüísticas que ahí se manejan. Si tú entras a un sitio a trabajar, muy rara vez el primer día vas a ser el alma del trabajo, sino que en los primeros días vas a estar callada mirando aquí, bueno, este es el que molesta, este es el que la sabe todo, este es el que le va a contar al jefe las cosas. Eso lo hacemos todo. Entonces, es tener en cuenta que ese mutismo se presenta y después de los 6 meses hay que mirar qué pasa. Si después de 6 meses el niño o la niña siguen presentando ese silencio, que es un silencio casi que total, hay que consultar con un psicólogo a ver qué pasa. Hay que tener en cuenta también que por la pandemia muchos niños están alargando un poquito ese periodo de Ujú, mutismo, ujú. porque fue mucho tiempo en la casa, con los papás con una situación de estrés. Y el papá y la mamá diciéndole, por favor no me hables, tengo que trabajar, todos callados ahorita, y son niños que aprendieron a estar periodos de tiempo muy Callados, largos callados callados en la pantalla. y solos, Entonces, porque es pequeñito. claro. Bueno, ese es uno. Y el otro es la tartamudez, lo que tú estás diciendo. Todos los niños monolingües y bilingües, multilingües, tienen a partir de los 4 años un periodo de tartamudez por lo que tú dices. Quieren entrar a la autopista con un camión y esa autopista está llenísima de carros y él quiere entrar a como de lugar. Entonces hay que darle un tiempo a que él empiece a entender su cuerpo, a entender qué es lo que él quiere decir. O sea, que toda esta información que tiene aquí en su cerebro tiene que producirse aquí en todos sus órganos fonoarticulatorios
para poderlo hablar. Y eso toma un tiempo. ¿Cuándo me debo preocupar? En cualquier momento, cuando no me esté contestando, cuando preguntas concretas no conteste, cuando, obviamente, cuando, por ejemplo, tienes 4 años y todavía no se le entiende lo que habla, a excepción de la R y la L, el resto de los fonemas o los sonidos ya deberían estar. Y ahí no es para preocuparse, es para ir al fonoaudiólogo a que mire qué es lo que está pasando ahí. Eso, cuando no tenga intención de comunicarse contigo. Ese creo que es el primer caso. No hay, o sea, el niño puede estar, no sé, completamente mojado porque estaba lloviendo y no se acerca a la mamá a decirle, mamá, estoy mojado. O mamá, mira cómo estoy. O sea, así sea manera corporal. Si no hay una intención de comunicarse, si no hay una fijación de mirada, ahí tenemos un problema. Eso es como más o menos los puntos donde uno tiene que tener más cuidado. Pero ninguno, vuelvo y te digo, tiene que ver, o sea, con el multilingüismo tiene que ver de pronto que los niños no dicen la R completamente bien y no es porque hablen francés o alemán, sino que es porque tienen menos input con esa R, porque ellos no tienen ni idea que la R, o sea, que esa R que nosotros escribimos es la misma R que escribo en español o en alemán. O sea, Ujú. esa información es demasiado compleja para poder ella entender, ok, yo puedo usar la R francesa y me sirve también para el alemán, no, Ujú. para el español, no lo tiene. Entonces es más o menos eso, o sea, estar mirando más esa parte de cómo interactúa con la lengua, cuándo se comunica, qué intención tiene comunicarse, si no habla, si todo es con señas, o jalando, o llevando a un lado, ahí sí empecemos a mirar una ayuda terapéutica. Es que en algún momento, digamos, ya estamos en el caso, mi niño, mi niña tiene esta situación. Eh, Supongo que, bueno, tú en Berlín asesoras a familias. Sé que hay Ujú, algunos expertos en Estados Unidos, quizás en Francia hay ortofonistas bilingües, multilingües, pero digamos que no creo que sea lo que más abunda. Entonces, ¿cómo puede hacer uno si yo vivo en Holanda, si vivo en Inglaterra y eso le pasa a mi niño y lo llevo al especialista? ¿Puedo continuar con el bilingüismo o durante esta etapa digo, ok, olvidamos el español ujú. y tratamos primero este problema de... No, nunca cortar con el bilingüismo. Continúen y porque como ya les dije, lo que está, la dificultad que tiene el niño o la niña no tiene que ver con el multilingüismo. Si el niño dice la S como hacía hacia afuera, dice zapato, silla, o sea, cosas así, eso en ningún momento le va a afectar el multilingüismo, o sea, el hecho que hable otra lengua. Si el niño no tiene intención de comunicarse, eso es independiente de si habla o no habla dos o más lenguas. Entonces, en ningún momento cortar. Muchas logopedas, fonoaudiólogas monolingües recomiendan eso. O los mismos médicos o doctoras. No lo hagan. Continúen. Incluso un niño que está en situación de discapacidad puede ser multilingüe. Hay niños con síndrome autista, o sea, con espectro autista, niños con síndrome de Down que son niños multilingües. Entonces, no corten, sigan, incluso pueden empezar a jugar. Por ejemplo, yo en terapias cuando estamos trabajando la R, no, la R es un mal ejemplo, la S porque el niño la hace así todo el tiempo, Sí. la logopeda está trabajando en alemán en eso, yo le puedo decir como mamá, ok, ella está poniéndole palabras con S, yo le pongo palabras con S en español para que él también refuerce en español. Pero realmente lo que está haciendo la logopeda ya le sirve para las dos lenguas. No hay inconveniente. Yo sí les recomiendo no parar. Bueno, hablemos de esa famosa R. Yo sé, y Ujú, aprovecho pues para hacerle la cuña. Ana María y otro grupo de especialistas crearon una empresa que hace juegos didácticos y tienen un juego que es el juego para aprender a pronunciar la R. Entonces, ujú. pues después haremos la pequeña Sí, mención del juego, pero explícanos por qué, por qué tenemos tanta dificultad o somos, por qué es tan difícil la R?
por la vibración sobre todo. Es una vibración que no es tan común y en muchas de nuestras lenguas, en el caso de nosotras dos, por ejemplo, la R francesa y la R alemana es muy gutural, es aquí atrás. Entonces, por eso tienden a decirla hacia atrás. Como les decía anteriormente, uno piensa que es por eso dice la R española así, no. Nosotros somos los que les estamos dando ese input al niño y se queda con esa R. Es sobre todo eso, o sea, porque es que la R se produce después de los 5 años, cuando ya todo el lenguaje está completo y hace que los papás empiecen a preocuparse y hacerle como más estrés a esa producción de la R. Yo les recomiendo, bueno, el juego que ya lo dijiste, dímelo con la R de Es para Peques, pero también ponerle trabalenguas, canciones con la R, rimas con la R, y el niño de a poquito lo va a sacar. Otra característica de por qué se les dificulta es porque las lenguas en las que estamos inmersas son lenguas, ya lo dije, con la R que es atrás, la lengua, toda la construcción fonoarticulatoria es muy atrás, es muy gutural, el francés es muy de acá atrás, Ujú. el alemán también, y eso hace que el niño tenga más habilidad de hacer ciertos sonidos en la parte posterior que en la parte anterior, que es donde se produce la R. Pero todo con entrenamiento se logra. Y entrenamiento no es sentarse a que repita palabras, sino a jugar con él y hacer esas cosas como trabalenguas con ellos. ¿Qué Sí, otra? pero Yo vi en tu página que explicabas que soplar con un pitillo también ayudaba a fortalecer es que ahorita ¿cuáles son como la ese tipo metodología está cambiando. de tips que uno puede decirle a los papás, como jugando podemos hacer algo que al niño le va a ayudar? Ujú. Porque yo pregunté hace unas semanas en la comunidad que qué letras, qué fonemas les daban más dificultad según el idioma en el que estaban. Y me salieron casi que todo el alfabeto, porque dependiendo del país, una era la G, la J, la S, la L. Entonces, si pudiéramos como comparar con los idiomas más hablados, ¿qué le podríamos decir a a las mamás que están en países donde se habla inglés, a las que están en Alemania, como dónde están esas astucias para ayudarlas? Mira, con lo de los ejercicios, ahorita hay una nueva metodología donde no se involucran soplos ni ejercicios con la Ujú. lengua ni nada que no sea funcional para el niño. Entonces, por eso no les voy a dar esos tips, Ah, ok. porque yo estoy empezando a darme cuenta que tienen toda la razón, porque no es soplar realmente, cuando tú dices, el soplo se usa mucho para la S, por ejemplo. Entonces, tú dices saco, en realidad el soplo viene de los labios. Tú soplas así, pero el saco viene de la fuerza de atrás con la lengua en posición en la punta o sea, en la punta de arriba. Es más beneficioso que tú juegues con ellos, por ejemplo, las trabalenguas que te dije, o una especie de twister, ¿sabes? ¿Te acuerdas del twister, no? Sí, sí, Ese la juego con los magia. colores. Ujú. Y le ponemos en eso las sílabas, sa, se, si, so, su, y el niño tiene que tirar la ruedita de twister y que a medida que se va poniendo la mano, dice el sonido. O sea, busquen más bien eh, palabras que sean de uso muy común en esa letra que quieren usar. Busquen canciones, busquen trabalenguas y úsenlas con los niños. Y jueguen con ellos, por ejemplo, cuando vamos a sacar, eh, no sé, vamos a sacar ropa del closet, entonces vamos a decir las palabras saco, camisa. Busquemos una en vez de pantalón que tenga la S. En este momento no se me ocurre nada, pero no sé, sudadera. O sea, buscamos palabras que tengan esa letra que estamos trabajando para que ellos lo puedan decir. Realmente eso de los ejercicios ahorita se está como revaluando y por eso no he querido quitarlo de mi página, pero también porque, sí, o sea, porque yo sé que muchas familias también quedan muy tranquilas cuando ellos están soplando con los niños, entonces están diciendo, algo estamos haciendo por esa S. Ujú, O cuando le ponemos el palito, no sé si has visto que ujú. le ponen el palito, eso es bueno para que la boca se abre más y así poder articular mucho mejor. Muchas veces uno habla muy pequeñito aquí y eso es otra cosa. Pero entonces yo les recomiendo, o sea, mi tip sería busquen grupos de palabras con ese sonido que están ustedes, que quieren ustedes estimular, ¿no? Y prendimos la luz que estaba oscura y ¡pum! Se puso toda Sí. iluminada. Igual en Y la página de Dímelo con la R, por ejemplo, en la de Es para Peques, donde tenemos el juego Dímelo con la R, ahí siempre ponemos trabalenguas y adivinanzas y cosas con esa R. Y en mi página de logopedia y bilingüismo yo también coloco trabalenguas y algunas actividades con las otros fonemas.
Ok. Y bueno, entonces, ¿crees que hay un idioma que se preste más, que le resulte más fácil a la gente de combinar con el español o al final? Realmente yo creo que ninguno. La verdad es que creo, te podría responder que el inglés, el italiano o el portugués, el italiano y el portugués porque vienen casi que de la misma familia y uno siente que como que tiene el flow para hablarlo, ¿no? Y el inglés porque nosotros lo escuchamos en todos lados. En Colombia uno escucha inglés de pronto en televisión, en Colombia se usa ir al cine y ver las películas Exacto. subtituladas, ¿no? Que aquí en Alemania eso no se usa, Gracias, se pasa directamente en alemán. Entonces, por eso para nosotros puede ser más sencillo esas lenguas porque nuestro oído está más acostumbrado a escucharlas. Pero realmente es el input, es la posibilidad de que el niño o la niña tenga otros estímulos en esas lenguas lo que hace que pueda tenerlo, o sea, que la pueda adquirir. Ninguna lengua es difícil porque lengua que sea difícil no sobrevive, muere. Por eso todas las lenguas son iguales de, obvio, hay lenguas que gramaticalmente son dificilísimas, pero son difíciles para nosotros como adultos. Pero para un niño o una niña, no se dan cuenta que tienen estos problemas que nos ponen como adultos. Y digamos, ese tema que tocas ahora, ¿qué consejo le podemos dar a las mamás que están criando sus niños en países que tienen, por ejemplo, un alfabeto distinto, Mm. sí, bueno, japonés o tailandés o ruso? ¿Cómo hacemos ahí? Porque a veces cuando tenemos un alfabeto donde yo reconozco los mismos símbolos, digo, ah, bueno, esto es una R, esto es una S, una T, pero cuando yo cambio ya a otro alfabeto, Es ¿cómo, muy difícil. cómo Yo, podemos hacer? Si tenemos probabilidades de, si estoy criando en Corea, en Japón, en Polonia, tengo chance en Hungría. bueno, tenemos la suerte que nuestro alfabeto es el latino que funciona en casi todo, o sea, casi todos los alfabetos enseñan el alfabeto de nosotros porque es digamos, el que más se maneja, ¿no? Yo a las familias siempre les digo que carguen esas revistas del supermercado de Colombia, las lleven en su maleta o las descarguen por internet. Tienen que tener una biblioteca con mucho material en español para que los niños y niñas vean ese alfabeto, ¿no? Vean esas grafías que tiene nuestro alfabeto. Eh, Hay que jugar con ellos con la lengua escrita. También ese es otro tema para otro live, pero por ejemplo, yo a una familia le decía, hagamos mercado, pero en vez de ponerle el alfabeto o sea, ponerle la revista de, no sé, de una tienda, voy a poner el éxito porque eso creo que ¿No? todos manejamos del éxito de China, pongámosle la revista del éxito de Colombia, donde puede que no sea el mismo producto, pero el niño o la niña va a poder reconocerlo y va a poder ver cómo se escribe también. Y eso le va dando esa familiaridad. Para esos países sí es necesario hacer un proceso con acompañamiento para leer y escribir. El acompañamiento puede ser la familia, Ujú. pero es necesario que haya un acompañamiento porque no es como en Francia o sea, nosotros tenemos algunas letras que no están en el español, por ejemplo, la E en el francés, y nosotros también tenemos algunas otras cosas, pero eso es decirle esos tres, cuatro cosas diferentes y ya el resto es la misma cosa, ¿no? Algunos sonidos cambian también, pero no tenemos la complejidad del otro lado y por eso en ese lado hay que hacer un proceso un poquito más estructurado. Pero averigüen porque por lo general hay organizaciones de migrantes que hacen eso. Y si no, unámonos con otras personas que también hablen español y formemos un grupo para que nuestros niños y niñas también aprendan a leer y escribir. Yo tengo en Logopedia y Bilingüismo un programa para este tipo de familias, donde yo las asesoro desde aquí, desde Berlín, para que ellas allá puedan, con materiales y todo, enseñarles a los niños y niñas a leer y escribir en español. Eh, Tocas ya antes de terminar un tema importante, aunque sea solamente una pincelada. ¿Cómo podemos hacer con nuestros niños que, por ejemplo, hay madres en Estados Unidos, sobre todo que el sistema lo permite, que deciden hacer el homeschooling y no llevar el Ah, niño al sistema para guardar la lengua, como guardar el español? Es decir, porque yo sé que el niño entra al sistema y obviamente la lengua dominante va a tomar la opción. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, cuando nuestro niño está aprendiendo en el equivalente a primero de primaria, que creo que sucede un poco paralelamente en todos los países, a esa edad de 6 o 7 es que aprenden a leer y escribir? sí. ¿Qué hago como papá? ¿Cuál sería como una opción para estos padres? Decirles,
no hay una escuela dual, no hay un programa bilingüe en el pueblo, en el sitio donde tú vives. Tu hijo va a aprender a leer y escribir en francés, en inglés, en italiano, en el que sea. ¿Cómo puedo hacer yo Ujú, como papá? Porque me encuentro mucha gente que dice, mi hijo habla, entiende, pero no escribe español y no es capaz de leer en español. Entonces, ujú. ¿podemos hablar que estos son analfabetas en español o no? ¿O es un término que no corresponde a la situación? No corresponde, pero sí hay, o sea, lo que pasa es que las familias hacen mucho énfasis en la parte oral y cuando llegan a lo escrito lo dejan un poquito más porque ya está más grande el niño y a nivel social quiere hacer otras cosas y eso empieza como a influenciar qué tipo de actividades hago con mi hijo o con mi hija. Si yo tengo claro qué le están enseñando a mi hijo o a mi hija en esa lengua en donde yo estoy, puedo hacer lo mismo en español. Por ejemplo, aquí hay varias formas de enseñar. Lo primero es saber cuál es el modelo que usa la escuela para leer y escribir, ¿no? Para aprender. Usando ese modelo, yo lo puedo usar en casa en español también. Si usan el tradicional de la M con la A, es ma, en todas sus formas, porque sé que hay muchos modelos, yo puedo hacer eso mismo en mi casa. Incluso en el caso de nosotras que tenemos el mismo alfabeto, puedo empezar a decirle, mira, que es lo mismo. Intentamos leer un cuento en español y verás que vas a entender la mayoría de las palabras que salen ahí. O no sé, hay algunas palabras en francés que son iguales en español y yo puedo decirle, léela, la lee con esa mente en francés y tú le puedes decir, ay, igual se dice en español. No sé, no, ahorita yo no hablo mucho francés, pero en alemán, por ejemplo, está, no sé, uno dice papa o mamá, que creo que todos lo dicen, y mira, eso también se dice en español, y ahí puedo empezar a jugar. Entonces, usar esas mismas herramientas que me da la escuela en esas tareas, en esa lengua donde nos encontramos, usarla con el español y va a funcionar perfectamente. Y lo otro es aunque muchas familias están en contra, y ese es otro tema, la comunicación por redes sociales, o sea, por WhatsApp, por Telegram, por cualquiera de esos medios donde el chiquito tenga que escribir. O sea, antes intentábamos que por Zoom le hablaran a los abuelos. Ahorita vamos a intentar que le escriban a los abuelos. O sea, que le escriban cartas o que le escriban, mándale a tu abuelito un mensaje de hola, abuelito, ¿cómo estás? Y que se lo mande como esté escrito, pero él así va empezando a jugar y a involucrar ese español y se va dando cuenta, esta es la misma cosa, solo que tengo que tener cierto cuidado con ciertas letras o ciertos sonidos. Ok, entonces hay que proponerlo de una manera divertida o entretenida Divertido. dentro de Ujú, un juego para que sí. él pase a esa producción. Ujú, sí. Bueno, creo que estamos llegando al final del directo. Si alguien tiene alguna pregunta de los que nos están viendo, mientras alguien se decida dejar un comentario, eh, Ana María, cuéntanos en dónde te pueden conseguir, si hay personas que están conectadas, que nos van a ver desde Alemania. Tú atiendes virtualmente también personas que estén Sí. en otras regiones. Cuéntanos un Ujú, poco lo del libro de la R. Y mientras tanto, ujú. el que quiera preguntar, pues nos deja una preguntita por Ahí vi una pregunta por si quieres y ahí. la buscas, lo que hay una. Listo. Eh, Mientras tú bueno, hablas, pues yo voy buscando. vale, yo tengo mi página que se llama Logopedia y Bilingüismo. Hago terapia en español a nivel online. Tengo familias de Australia, tengo una familia de Rusia, una familia en Suecia. Lo trabajamos y tenemos muy en cuenta esa lengua en la que está inverso tu niño, tu niña. Me encuentran entonces como Logopedia y Bilingüismo y mi página se llama igual, www.logopediabilingüismo.com. Ahí van a encontrar toda la información. Y sobre la R, bueno, tenemos un proyecto que se llama Es para Peques y hacemos materiales pedagógicos, educativos y divertidos para que estas familias multilingües puedan involucrar ese proceso de enseñar el español. Hemos empezado con un juego que se llama Dímelo con la R, que la base es un memory, pero tiene otras cosas adicionales para que los niños y niñas aprendan esta lengua. Vamos a hacer de pronto más adelante, te queremos invitar a ti a un live para eso, pero más adelante vendrá esa opción. Pero es eso, o sea, en esa página, Es para Peques o el Logopedia y Bilingüismo, ahí encuentran mi información. Bueno, hagamos entonces la pregunta, un caso real que le pasa a muchas personas. Entonces, es familia donde el papá no habla español
la mamá le está hablando en español al niño y pregunta, ¿qué hago cuando llega este tercero que no habla el idioma? ¿Debo parar y empezar a hablar el inglés o cómo hago? Ah, O sigo con es un poco como lo que habíamos hablado antes de la estrategia de un papá a una lengua, sí. cómo manejar eso. Sí, si la conversación involucra a la persona que está ahí, hay que usar una lengua donde todos podamos hablar, ¿no? O sea, pero piensen en un momento en el que tú estás en una fiesta, hay mucha bulla y tú te tienes que acercar a una persona, tú te diriges a la persona, la miras fijamente y le dices, hola, ¿cómo estás? O sea, en ese momento no estás hablando con todo el resto de la gente que está ahí, solo estás hablando con una persona y eso pasa con los niños o las niñas. Si yo me dirijo en mi comunicación solo a mi hijo o a mi hija, le estoy preguntando cómo te fue hoy en la escuela. Realmente no es necesario hacer toda esa traducción o decirles información en la otra lengua. Si lo que yo quiero es contar, a mí me fue súper mal en la oficina porque mi jefe estaba de mal genio y lo que sea, y quiero que las dos personas que están en la mesa entiendan, uso la lengua franca, la lengua que todos hablamos. Pero realmente, si tú estás hablando solamente, como el OPOL, si tú estás hablando solamente con tu hijo, mantente en esa lengua. Y cuando tú hables con tu pareja, vete a la otra lengua. Sí, pero por lo general uno siempre se imagina que tiene que traducir todo y realmente tú no estás, si tú estás en un grupo con mucha gente, tú no estás traduciéndole al resto de la gente lo que hablaste con una sola persona, ¿no? Solo lo dejaste con esa persona ahí. Entonces, yo sí les digo que se mantengan y ya cuando es algo que involucre a otra persona, pues ahí sí cambiemos a la lengua franca. Y ahí quiero hacer una precisión. Es verdad, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo francés y yo no entendía, yo juraba que me estaba perdiendo de unas conversaciones súper, de un nivel altísimo, y cuando aprendí la lengua yo decía, ¿para esto? O sea, ¿para las conversaciones tan bobas que si el pan, que si la leche? Entonces también una forma de decirle a la pareja es que si es una conversación con un niño de 3 años, seguramente el tema está girando a algo muy simple de la comida o del baño o sea, no es decir, no Claro, te estás perdiendo de la gran cosa, nada, que en algún momento y sí, también, si tú quieres decirle a tu esposo, puedes decirle, mira, estamos hablando o puedes invitarlo y decirle, mira, aprende cómo se dice zanahoria, cómo se dice banana, cómo plato, cocina, como decías tú, que el niño diga en el idioma del padre y la madre sigue conversando, pero que también el padre, sabiendo que son escenarios, obviamente una reunión familiar con más gente no, pero, pero si sí, son pero en una pequeños. reunión familiar tú no hablas con todo el mundo, tú hablas con Exacto. personas. Entonces, obviamente, si vas a... ¿Y qué hablas tú con un niño de 3 años? Eso, amárratela, ponte la chaqueta que está haciendo frío. Sí, sí puedes ir a jugar con tu primo, o sea, son cosas realmente muy puntuales. Si la pareja quiere saber qué está diciendo, que pregunte. Si hicieron un chiste súper, o sea, que todos se rieron, la pareja puede preguntar y decir, oye, ¿qué pasó? Y ahí se puede cambiar al idioma, pero intenta que cuando cambies de idioma mires a la persona con la que te vas a dirigir en ese idioma, no a tu hijo, porque tu mirada dice mucho, ¿no? Y es como esa cosa del switch de, ok, si yo lo miro a mi hijo es porque estoy hablando en español, si miro a mi pareja tengo que cambiar la lengua. Y ellos, o sea, los niños o las niñas lo van a entender. Dicen acá, la flor, quiere enseñarle a la niña de 3 años, lo dejo que le enseñe en inglés, le pido el que mantenga las palabras en español que él sepa. Ah, bueno, esa es otra cosa. A veces vemos que la pareja, por ejemplo, mi esposo, su lengua no es el español, pero ya habla español. Entonces, él a veces también le habla a mis hijas en español, así como yo, el francés no es mi idioma, pero también a Mm. veces tengo que hablarles en francés. Entonces, Ujú. podemos ser flexibles y decirle, ok, si el padre puede decirlo en español, que lo diga, o, o Mira, es cada estrategia de familia que lo diga. lo que pasa con el OPOL también es que confunde mucho con la palabra consecuente, porque en el OPOL uno le dicen, sé consecuente con la lengua. La consecuencia no significa que tú tienes que quedarte solo en español todo el tiempo. La consecuencia significa que no vas a cambiar en una frase o en un momento de un idioma a otro. O sea, que yo estoy hablando y de un momento a otro empiezo a hablar en alemán y luego le cambio al español y vuelvo al alemán. Eso es no ser consecuente. Pero, por ejemplo, si están disfrutando un juego
y tu hijo en español y tu pareja quiere entrar a jugar con ellos, puede hacerlo en español, porque es un momento que se está dando en español e igual en francés. Yo tengo familias, yo siempre digo este ejemplo porque me parece un modelo muy interesante y es que ellos pasaron por muchos modelos. Ella es española, su esposo es estadounidense y viven aquí en Berlín. Ellos tienen, que es muy importante, ellos tienen una persona que le cuida a la niña, que se puso como si fuera la abuelita de la niña, la conoce desde que era bebé, ahorita la chiquita tiene 11 años, ya no es tan chiquita, y sigue yendo a la casa porque ellos crearon un vínculo con el alemán a través de esa figura de la abuela. Pero bueno, ellos en su casa no hablan alemán, ellos hablan muy bien alemán, pero no hablan nunca en alemán, y lo que hacen es que se dieron cuenta ellos empezaron con el OPOL, una persona, una lengua, y se dieron cuenta que la chiquita no estaba hablando en inglés porque el papá trabajaba toda la semana. Entonces, al llegar el fin de semana, seguían en el OPOL y ella no progresaba mucho en inglés. Y cambiaron y usaban de lunes a viernes, hablaban en español, él también habla español, entonces hablaban en español y el fin de semana toda la familia hablaba en inglés. Y cuando estaba la niñera, hablaban en alemán. O sea, era la posibilidad de cambiar las lenguas de una manera muy estructurada, pero sin quedarse en esa cosa de yo solamente le hablo español a mis hijos. Entonces, se puede hacer, lo importante es no mezclar, ¿no? Porque ahí es donde comienza la confusión. Aunque hay que decir que la mezcla es parte también del proceso. O sea, nosotros mezclamos. Yo digo muchas palabras en alemán porque las conocí aquí en Alemania y yo supongo que tú también lo haces en francés. Hay palabras que incluso te cuesta saber cómo se dice en español, Ujú. porque la aprendiste en francés y la usas en O sea, francés. eso no te hace más o menos bilingüe de decir una Sí. palabra, de meter en una frase en español, pásame, sí, pásame el verbo, pásame el Ajá. vaso. O sea, eso es normal cuando estás cambiando de una lengua a Es otra. normal. Obviamente hay que tratar de evitarlo para que esta personita tenga más riqueza de vocabulario. Más Pero vocabulario. mira, yo tengo, o sea, aquí por ejemplo, yo vivo en Cali, en Colombia, vivía en Cali. Obviamente ahí no hay calefacción. Aquí se llama Heizung. En mi casa todo el mundo sabe que en Colombia que el Heizung es la calefacción porque en Cali no hay Heizung. Entonces, claro, cuando vienen a Alemania saben que tienen que prender la calefacción. Y ya en el ambiente normal uno está hablando del Heizung hay ciertas palabras que uno usa en esa lengua y hay que intentar que el niño o la niña la adquieran en español correctamente, pero en el diario vivir somos unas familias multilingües y eso hace que muchas veces digamos cosas en otras lenguas y hay que estar Claro, tranquilos. incluso en Colombia también que estamos permeados por el inglés y utilizamos ya palabras, e incluso aquí en Francia también se dice el weekend, no se Sí. dice, no existe una palabra para hablar realmente de los días del sábado y el domingo, no hay, Ujú, bueno, en español decimos fin de semana, en francés ni siquiera dice fin de la semaine, no existe, es el weekend, ujú, o sea, ya eso está ujú, instaurado y anclado en el habla de la ujú. gente. Eh, Pero por eso volvemos a lo mismo, tienen que hablarse entre todos, ¿no? Y saber cuál es el modelo que van a usar en esa familia. Los modelos cambian de acuerdo al input que se tiene. Una mamá que vive en ese pueblito que decíamos, lejos de una ciudad grande, y tiene la suerte que su esposo hable español, le podemos decir, habla con tu esposo para que él entre semana también le hable español al niño, o el fin de semana o siempre. Aquí hay muchas parejas que hacen eso, las que viven alejadas. Les hablan los dos en español porque es el único espacio donde el niño va a poder escuchar español. Pero esa posibilidad de cambiar en los modelos es bastante interesante. entonces podemos decir, no es una camisa de 11 varas, podemos empezar un padre una lengua, podemos hacer la lengua minoritaria en la casa, la otra lengua afuera, y si tenemos tres lenguas, Ujú. Podemos hacer unos días una lengua, unas actividades una lengua, podemos involucrar a una tercera persona para que le maneje esa tercera lengua. Yo creo que las familias van mirando qué les está funcionando y cómo pueden manejarse en esas lenguas. Porque de todas maneras, lo que decíamos ahorita, las personas multilingües, las personas que están criando a niños multilingües, por lo general son multilingües también. Y yo tenía un caso de una señora que era polaca pero tuvo una niñera española, adoraba el español
y vivía en y creció en Alemania. Entonces, para ella las tres lenguas eran súper importantes. Y se casó con un francés o un checo, no me acuerdo, o sea, eran un montón de lenguas. Y es sentarnos a decir, ok, realistamente, ¿qué puedo hacer? O sea, yo en ningún momento le voy a decir, no les enseñe las cuatro lenguas porque se puede, sino tenemos que organizar este montón de lenguas para ver en qué momentos se pueden hacer y con qué recursos y personas cuento para que esas lenguas se desarrollen en la casa. Pero siempre hay una salida. Conozco otra persona que, por ejemplo, ella es inglesa y argentina y está aquí en Alemania con su esposo. Ella dijo, yo voy a dedicarme al español porque sé que aquí en la escuela van a hablar en inglés. Y mi mamá les habla inglés también a los niños. No se preocupa por eso. Ahorita el chiquito ya está en segunda clase, comienza a leer inglés y esa información que tuvo de la abuela ya la está sacando automáticamente. Entonces, es como organizarse, pero se puede siempre. Ujú. Bueno, entonces ya para terminar, porque se nos alargó es que el tema da para mucho y mucho y mucho y Uy, sí. mucho. Podemos hacer muchos live de casi que sobre un tema específico. Pero bueno, Mm, entonces para concluir, las personas que se conectaron hasta ahora podemos decir, mitos, no se confunden los niños, les podemos hablar en diversas lenguas, ellos organizan en su cabecita los distintos filtros. Tenemos que ser sinceros con nuestras parejas y ujú, abordar nuestro deseo de hacer una crianza bilingüe. Lo ideal es hacerlo antes de tener hijos durante el embarazo, pero si ya sí, decidimos también y cambiamos de opinión, porque a veces pueden haber muchas personas que es el hecho de volverse padres lo que despierta un interés por el bilingüismo o por ese sí. conectarse con esa tierra, con esos orígenes. Entonces, hablar, sinceridad, prestar atención si el niño realmente no habla o no comunica con el padre, pero de manera general, no manifiesta una Ujú, interacción, pues que esos ya son momentos de consultar, pero entender que cada niño, el lenguaje tiene unas etapas, incluso los monolingües, y hay que estar como atentos, pero no estresados, ujú. y saber que existen diferentes estrategias para llevar el bilingüismo en la casa, pero que no son como eso, La estrategias y misma podemos respuesta. ir adaptándolas según Ah, las dinámicas. Y bueno, creo que podemos quedarnos con la parte del juego y la lúdica para y hacer también, parte. perdón, lo de que o sea, el multilingüismo no te va a llevar a un problema de lenguaje, ese es un mito que hay que quitar por todos lados. Eso, ¿no? Y que tiene que ser también como todo algo de placer para nosotros, porque si se vuelve Sí. una carga para el padre, la transmitir esta cultura, pues va a ser horrible. Acá hay una última pregunta, dice, Mientras tú la lees, te voy a decir algo chiquito de otro mito que escucho muchísimo y es el de dar la información que los niños son como esponjas y guardan toda esa la información. esponja es Bob, Bob la Ajá, esponja, sí. es la única esponja. El problema con las esponjas es que cuando tú las aprietas, todo el agua sale y no queda información. Siempre hay que hacerles inputs a los niños. No piensen que con ponerles televisión o ponerles la radio para que escuchen español, ya con eso tienen, porque no es así. Es la interacción la que produce el multilingüismo. Entonces, para completar tu pregunta, por ejemplo, digamos, podríamos decir, el niño estuvo viendo un dibujo animado en español, se acabó el tiempo de televisión, entonces yo puedo aprovechar para preguntarle, cuéntame, ¿y Sí. esa serie quién es? ¿Ese cómo se llama, no? El tal superhéroe o la patrulla canina, ¿y cómo se llaman? O sea, que yo haga una interacción con el niño, por ejemplo, eh, para yo aprovechar eso que él acaba de ver y llevarlo a producir, como sería en el colegio. ¿Viste un video? Ujú, Explícame de qué se trata ese video, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que no te gustó, para que él exacto. trate de Ujú, explicar usando sus propias palabras y vemos que igual entendió, para que pueda... ujú. Y ahí yo creo que también podemos hacer como, bueno, si bien Kurobe Kokuyo está en el tema colombiano, pero ser un poco abiertos a la riqueza del español en general. Por ejemplo, Claro. mis Ujú, hijas ven televisión en español. Muchas veces esa es la condición, no siempre es solo en español, pero tratamos ujú, de equilibrar como un dibujo animado en español y el siguiente va a ser en francés o así, para dejarlas también un poco descansar. Pero muchas veces la única opción es español de España.
Sí. Entonces, a mí me da risa porque ellas dicen, cha, vamos a ir a España, y dicen, chachi, mola, está guay. Y yo le digo, bueno, sí, y le cuento cómo digo yo en Colombia, y ella, ah, bueno, pero está Ujú, aprendiendo, y si la serie es argentina, pues está diciendo cosas de sí. Argentina. Entonces, Ujú. creo que también es una oportunidad para decirles a nuestros hijos La que hay riqueza. 22 Ujú. países cuya lengua oficial es el español y que esa es la riqueza, que pueda hablar con un niño de Guatemala, de El Salvador, de Chile, de Uruguay, y que pues puedan entenderse de una manera Ujú, global. Y ahora sí, para la pregunta, entonces, volvemos al punto de exigirle al niño. Me ujú. respondes, me hablas, me... Sí, como les decía, yo prefiero que no, es mejor hablarle de la emoción y lo importante no es que él te responda en español, sino que responda, eso es lo más importante. Ahora, viendo el nombre de esta persona, la gatita Candón, me acuerdo de La Gata Candonga, que es muy buen, todos esos poemas, por ejemplo, de Rafael Pombo, como el Rin Rin Renacuato, la misma Gata Candonga tiene mucha R, entonces son buenos para ese proceso. Pero volviendo a eso, no les exijan, háganlo entrar en ese juego intercultural de toda la riqueza que tiene la lengua. Esperen a que en algún momento él va a ver la necesidad de hablar. Lo importante es que responda y ustedes darle un input. Si, decíamos el ejemplo del vaso, ¿no? Si él te responde, te dice quiero un vaso, tú le puedes decir, ah, ¿tú quieres un vaso? Vale, te paso el vaso. ¿Qué le vas a echar al vaso? ¿Agua o leche? Ah, el vaso me lo de, o sea, le haces un input con la palabra vaso sin decirle, te dice vaso o háblame en español. Ok. No, y además ahí Ujú. creo que es una cosa importante decirle, es que de verdad ellos no tienen ese léxico, ellos no saben, porque uno aprende las palabras en la medida de las situaciones en las que se encuentren. Yo a Sí, veces, ujú. mi hija que está más grande, me cuenta algo del colegio y le digo, bueno, ahora trata, dímelo en español, por ejemplo. Y ella me dice, pues que no sé, porque no sé No cómo se sabe, dice no, bacteria, no sé cómo se dice un montón de léxico claro. que no sabe, porque es que cómo lo va a saber si nunca se lo ha enseñado. Pero Entonces, no es tanto el léxico, sino es ay, ¿cómo se dice esa palabra? La interacción que tuvo con esas palabras. O sea, a mí mamás me dicen, llegan del jardín infantil llorando y se van donde mi pareja a contarles y yo quiero que me cuenten a mí, pero ellos vivieron eso en alemán, en este caso, ¿no? Y se van a buscarle a esa persona que habla alemán para poder contar y transmitir toda esa información. No te están diciendo que no quieres, que no quieren que tú participes, ni que tú no eres la indicada, ni que hablas mal la lengua. Tiene que ver con que hay esa conexión con el lenguaje. Entonces, lo importante es después tú transmitir esa información de lo que pasó en el jardín o en el colegio en español. Ah, como así, fulanito se acercó y no te quiso dar el juguete. Ah, y que hubiéramos podido hacer cuando tú le pasas y le empiezas a hacer preguntas en español, él va a empezar a usar el español para responderte. Y si no lo usa, a mí eso me ha pasado, es que ellas llegan y me cuentan, como la ah, emoción sale y me cuentan en francés y yo escucho y yo respondo en español y a sí, veces, exacto. no siempre, pero a veces, boom, ellas cambian y siguen contando. Pero En digamos que español. también a veces cuando les exigimos que hablen en español, si no saben cómo decir las cosas, a veces, digamos, mi hija más grande que ya tiene un poco más de vocabulario porque está leyendo, para eso es importante que leamos a nuestros hijos porque así pues, así es que uno aprende palabras también. Em, por ejemplo, para un consejo para los que tienen hijos más grandes, jugar stop. Eso también existe en Ajá, Francia. En Francia tiene un nombre que ya no me sí, acuerdo cómo es, pero claro, uno empieza con la A, con la B. Son pequeños juegos para ir ampliando vocabulario sí. y que ellas empiezan a escribir y empiezan a... Pero porque O le los ven, mismos le ven un crucigramas. interés. Entonces ahí empiezan ellas a tratar de buscar sinónimos de cómo se dice. Y ellas, por ejemplo, no sé si pasa igual con otros, con el alemán o con el inglés, pero por ejemplo en el francés hay palabras que suenan como en español, pero que son distintas. Entonces, por ejemplo, Sí, ujú, gato, bueno, no es exactamente la misma pronunciación, pero gato es un pastel, un ponqué. sí. Pero entonces gato suena como un gato el animal. Entonces ellas siempre han jugado con el chiste de lo que en español es una cosa, pero en francés sería otro con las palabras. Entonces, si nosotros nos pillamos que eso pasa en las lenguas que estamos trabajando en la casa, pues esa es una manera de entrarles también a través del humor. O sea, yo siento Mm, que la risa, eso
como Claro. en francés se dice desamorcer, que es, mira, estoy utilizando palabras de francés porque no se me ocurre Ah, cómo decirlo en el español, pero vendría a ser como desmontar una bomba, ¿sí? Porque así es como se dice en sí. francés, es como, es lo que Ujú. te permite desactivar una bomba. Entonces, si tienen un momento así de tensión de lengua, busquen el chiste, busquen la cosa y la risa va a hacer que baje toda la tensión. Ellos mismos se van a reír y uno se ríe y ahí ya uno puede, manejando por los laditos, Claro. Ujú. meter el idioma, pues porque obviamente la necesidad de lo que tú decías, crear esa necesidad es, es difícil cuando no hay una necesidad académica y no contamos Ujú. con la posibilidad de, cuando hablamos, por ejemplo, en Colombia, tu hijo, metiste al hijo a un colegio bilingüe, por decir algo, ya sabemos, tiene la mitad del pensum en esa lengua y tiene que producir y tiene Sí. que hacer tareas y tiene que hacer presentaciones y orales y todo eso, pero cuando no es el caso, pues tenemos que Pero también tú puedes ver adaptar. la diferencia, ¿no? La diferencia de los niños bilingües que crecen en un colegio bilingüe con el que creció con las dos lenguas. Hay una gran diferencia porque el contexto que tiene ese niño bilingüe que estudió en un colegio bilingüe es solamente a nivel de colegio. Académico. Cuando tú académico, exacto, cuando lo sacas a un contexto social, no tiene el bagaje que tiene un niño que creció en estos países y que le falta el contexto académico. Volvemos a lo de los niveles de bilingüismo. Bueno, no sé si alguien más tiene, yo sé que por la hora incluso ahora se están conectando personas que están en Australia. Así, Acá va a quedar grabado para las personas, yo ahorita lo subo. Y bueno, entonces yo en la nota voy a poner todos los datos para que te contacten. perfecto. Me aparece Ujú. una nota después sobre el juego de la R que creo que le va a servir a muchas personas. Y pues nada, este juego de la R lo pueden, o sea, se consigue en Alemania, pero se puede enviar a diferentes países, si tengo entendido, Sí, los sí. Y interesados estoy podrían. poniendo aquí un teléfono. eh, bueno, ahorita lo pongo mientras tú te despides. Que yo tengo una línea telefónica gratuita, en este caso es por WhatsApp, donde las familias pueden consultarme algunas cosas, preguntitas así que tengan de cosas específicas. Yo puedo usar esa línea telefónica para aconsejar a las familias sobre el multilingüismo, ¿vale? Ok, Yo lo voy escribiendo aquí mientras tanto. vale. Y si no, yo cuando ponga ahorita el video en el feed, yo dejo las direcciones de Instagram donde pueden encontrar a Ana Vale. María. Y lo mismo, pues, muchas gracias. Y bueno, yo creo, exacto, ahí ya está el logopedia Ahí está. bilingüe. Muy bien. Y también no sé si existen asociaciones que tú conozcas en otros países de logopedas bilingües que estén en un Sí, directorio o cómo busca uno eso. yo o sea, a mí me llegan las familias porque buscan logopedia, como se diga en francés, ortofonista, ¿no? Ortofonista y bilingüismo, ortofonista y multilingüismo, fonoaudiólogas en francés, en español, porque si lo pones en español, el sistema te va a buscar en español muchas veces. Sí, sí. Em, hay una cosa que se llama el pitch Embassy, es que es una embajadoras que trabajamos en multilingüismo, pero no necesariamente somos logopedas. Entonces, eso no conozco que haya una red, es una buena cosa de hacerla, pero por lo general a mí me llegan que ponen logopedia y multilingüismo, logopedia, bilingüismo, fonoaudiólogas en Alemania, y me llegan a mí esas familias. Pero como lo digo, o sea, también la mayoría de las logopedas que trabajamos multilingüismo estamos online, porque sabemos que nuestro público es más público que está en otras partes y muchas veces las personas quieren porque pueden existir ortopedistas, ortofonistas francesas que hablan español, pero para muchas familias dicen, yo no quiero que mi hijo aprenda la R con una francesa, quiero que lo aprenda con una hispanohablante. Son mitos también porque la francesa lo puede hacer, pero es otra forma, es otro approach, ¿no? Otra forma de llegar a la lengua. Entonces, lo ideal es que lo pongan así nomás en el Ok, sistema. entonces por lo pronto, pues si les interesa, ahí dejo el dato a Ana María, contacten a Ana María, ella las puede guiar, porque tal vez el caso de cada una ni siquiera es de tratamiento, de acompañamiento, Sí, sino existen y eso lo vamos a tener en un par de semanas, estaremos con
coach en bilingüismo también, entonces tal vez lo que algunas familias necesitan es un acompañamiento de bilingüismo, no Claro, relacionado con un problema de de lenguaje, lenguaje. pero si llegan a Ujú. tener un problema, o una simple profesora de español, como dices, dependiendo Sí, ujú. de lo Lo que... puede resolver. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron en algún momento en este en vivo y aquí queda grabado y los invito a que consulten las otras conferencias que hemos hecho hasta el momento, que han estado también muy interesantes. Les recuerdo, hablamos de lactancia e migración, de choque cultural, de duelo migratorio y de crianza bilingüe. El tema de crianza bilingüe pega mucho con este porque tuvimos el testimonio de una familia en Italia, bueno, una madre colombiana en Italia y su hija ya adulta que se volvió bilingüe a pesar de todas los errores, bueno, lo que hablábamos hoy. Entonces, si quedan con ganas, vean que sí se puede, que incluso familias donde el español desapareció para darle paso a una estrategia de italiano, esta niña Ujú. después ya adulta reconectó No, con sus raíces y hoy vive en España y casi que está hablando todo el tiempo en español y tal vez más adelante va a tener que recuperar el italiano si tiene hijos y se crían en España. ¿Ok? Bueno, entonces muchas gracias para todos y muchas gracias, Ana María. ¿Vale? muchas gracias a ti por la invitación. Y perdón la voz nuevamente. Al Que contrario, estén bien. gracias por estar Saludos. aquí. ¿Ok? Hasta luego. Chao. Saludos.